Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado en el método de diferencias finitas para conducción bidimensional en estado estable. Entonces, ya anteriormente habíamos visto la obtención de este método. Ya habíamos visto que conducción bidimensional en estado estable se gobierna por la ecuación de Laplace. Y ya habíamos mencionado que este método es un método de discretización, método de diferencias finitas es un método de discretización el cual consiste en construir una colección de derivadas para sustituir en la ecuación original. Entonces ahí tenemos las derivadas en diferencias finitas que se sustituyen en la ecuación original para finalmente obtener una forma de la ecuación original que está discretizada. Entonces habíamos dicho que discretizar era dividir en pequeños segmentos el dominio o la región bidimensional en la cual aplica la ecuación. Entonces sería discretizar la región, y también discretizamos la ecuación en la cual expresamos la ecuación diferencial parcial original en una ecuación o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces aquí tenemos esta ecuación que nos representa un sistema de ecuaciones lineales algebraicas. Después de ahí lo que decimos que hacemos es aplicar esta ecuación a cada uno de los nodos o los puntos que utilizamos para dividir la región, y esto nos va a resultar en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces habíamos considerado este ejemplo que consiste en una región bidimensional que tiene ciertas condiciones de frontera o condiciones de contorno, es decir, los valores de la temperatura en los bordes. Para ello dividimos o discretizamos esta región utilizando algunos nodos. Aquí utilizamos 4 y dividimos esa región utilizando estos 4 nodos. Nos resultan básicamente 9 pequeños elementos, y decíamos aplicamos esa ecuación en cada uno de los nodos. Entonces eso ya decimos, la ecuación que aplicamos es esta ecuación. Ahí tenemos también otra ecuación que nos da para cuando tenemos el término de generación de calor, pero como aquí no lo tenemos, entonces nada más aplicamos esta forma. Entonces es la que aplicamos y lo hacemos para cada uno de los nodos. Entonces del nodo 1, 2, 3, 4, ya lo habíamos obtenido. Y entonces también habíamos mencionado que una vez que aplicamos esta ecuación en cada uno de los nodos, nos da un sistema de ecuaciones lineales algebraicas, y con tantas incógnitas como número de nodos tenemos. Entonces aquí tenemos 4 nodos, nos resultan 4 incógnitas que son las temperaturas. Temperatura 1, temperatura 2, 3, 4. Entonces ahora lo que haríamos sería resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Por ello habíamos mencionado que hay diferentes formas de resolverlo, diferentes métodos, los cuales habrían visto anteriormente en otra clase de álgebra lineal. Entonces, ahí podemos mencionar, por ejemplo, el método de Gauss-Seidel, el método de inversión de matrices. Entonces, en particular, el caso del método de inversión de matrices consiste en escribir el sistema de ecuaciones de esta manera.
en la cual podemos obtener una matriz de coeficientes, una matriz de variables X y otra matriz de constantes. Lo podemos simplificar, escribir AX igual a B. Si el sistema de ecuaciones se representa como AX igual a B, entonces tendríamos la solución X igual a la menos 1 por B. Sería utilizando el método de inversión de matrices. Entonces, hasta ahí habíamos dejado la vez pasada. Entonces, ahora vamos a continuar con la solución del sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, para solucionar este sistema de ecuaciones, decíamos, lo podemos hacer de cualquier método que conozcan o que puedan hacerlo, incluyendo utilizar la calculadora o algún programa que conozcan, como puede ser en MATLAB o en algún otro programa. Entonces vamos a utilizarlo en MATLAB. Pues para ello voy a compartir la pantalla de entonces aquí en este sistema lo podemos resolver decíamos en cualquier forma que conozcan, incluyendo en la calculadora. Algunas calculadoras pueden resolver el sistema de ecuaciones o en MATLAB, en Scilab, en Octave. Aquí en este caso vamos a utilizar el MATLAB. Para ello se puede escribir una pequeña lista de instrucciones o de comandos que consisten en definir las variables. Aquí ya lo preparé o ya lo hice anteriormente para nada más mostrarlo aquí. Entonces nos escribimos aquí las variables que son las temperaturas T1, T2, T3, T4. Y después definimos las ecuaciones. Aquí también ya las pasé aquí para hacerlo más rápido. Entonces esas son las ecuaciones que teníamos acá al aplicar la ecuación para la discretización. Aquí nada más ordenamos las ecuaciones en el orden de las temperaturas y las escribimos aquí. Entonces, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Después utilizamos este otro comando para resolver las ecuaciones. Les ponemos aquí entre paréntesis básicamente lo que utilizamos aquí para definir las ecuaciones es lo mismo que ponemos aquí. Aquí ya nada más ponemos básicamente el nombre de las ecuaciones y el nombre de las variables, que son las temperaturas T1, T2, T3, T4. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, si tuviéramos variables X1, X2, X3, entonces aquí pondríamos X1, X2, X3. Entonces, básicamente son las variables. Y finalmente aquí escribimos que nos dé el resultado de T1, T2, T3, T4. Y para ello también utilizamos esta instrucción así de esta manera. Pero sin embargo, aquí como mencionábamos, básicamente es lo mismo que utilizamos aquí. Es lo mismo que lo que utilizamos anteriormente para definir las ecuaciones. Pues ya teniendo esto, nada más lo que hacemos es resolverlo. Y obviamente aquí nos facilita que podemos escribir un sistema de ecuaciones mucho más grande que resolverlo a mano. Aquí ya nada más le ponemos ahí correr y
y nos da el resultado de los valores de T1, T2, T3, T4. Ahí podemos ver, ya nos da T1 igual a 250, T2 igual a 250, T3 150 y T4 150. Entonces ahí estos valores nada más los vamos a copiar para acá. Entonces aquí nos da que el resultado o la solución del sistema utilizando MATLAB. Nos da que T1 250, C2 también es 250, serían grados centígrados. Y también ahí tenemos T3 igual a 150 y T4 Entonces, básicamente, esa sería la solución de la distribución de temperaturas en esta región bidimensional. Entonces, ahí lo que, como podemos ver, pues son básicamente de manera simétrica estos valores. Una vez que tenemos la distribución de temperaturas, podemos obtener la transferencia de calor. Entonces, para la transferencia de calor, más bien teniendo la distribución de temperatura, podemos obtener la transferencia de calor pues para ello utilizamos básicamente la misma ley de Fourier de conducción de calor que habíamos mencionado desde un principio, que nos dice que calor es igual a menos K por A por dt en dx. Pues básicamente eso lo aplicaríamos para obtener la transferencia de calor. Y para ello podemos, nada más hay que ver cómo lo aplicamos. Pues ahí tendríamos esta ecuación. La aplicaríamos en esta región. Entonces ahí en esa región, ¿cómo estaría fluyendo el calor? ¿Alguna idea? Y de la pared de arriba, ¿no?
de la pared de arriba hacia las demás. ¿Por qué? Por la diferencia de temperaturas. Porque tiene una mayor temperatura. El calor se transfiere debido a la diferencia de temperaturas, entonces esto estaría fluyendo, digamos, digamos de esta manera. Tendríamos un flujo de calor. Entonces, ¿cómo calcularíamos el flujo de calor? Ahí decíamos. Igual a menos K por A. Aplicando la ley de Fourier de conducción de calor, Q es igual a menos K por A por el gradiente de temperatura. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Entonces, ahí lo aplicaríamos porque conocemos las temperaturas, conocemos aquí en esta región, ya una vez que obtuvimos la distribución de temperaturas T1, T2, T3, T4, podemos aplicar ahí el gradiente de temperaturas entre, por ejemplo, el nodo 1 y la temperatura en la frontera. Pues eso nos quedaría el flujo de calor. Lo podemos aplicar en esta, utilizando la cara superior en la región, o bien las otras tres caras o tres lados. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el calor fluye de la parte superior hacia los otros tres lados. Eso quiere decir que el calor en el lado superior va a ser igual al calor, a la suma del calor en los otros tres lados. Porque aplicando conservación de la energía, nada más es el calor que entra por la parte superior debe ser igual al calor que sale por todos los demás lados. No hay acumulación. Entonces, es por eso que podemos obtener este calor, tomando en cuenta ya sea la parte superior o los otros tres lados. Entonces, aquí podemos decir, tomando en cuenta el lado de la parte superior. Tomamos en cuenta ese lado y aplicamos esta ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Como aquí tenemos en forma de derivada, pero también la podemos escribir como delta T entre delta X. Y también ahí esa área también la podemos escribir por aquí el área. ¿Qué área vamos a tomar en cuenta? Y volvemos a la figura. Tomamos en cuenta la de un cuadro. Un cuadro, digamos que tenemos un cuadro aquí. Un cuadro cualquiera de estos nueve cuadros o elementos que se utilizan para discretizar. Entonces esto tiene un delta X y delta Y en cada lado. En este caso podemos decir que delta X es igual a delta Y. Y también podemos decir que podemos considerar una unidad de profundidad, o sea, perpendicular al plano de la página.
Entonces, tenemos un punto, lo tendríamos, por ejemplo, aquí tenemos temperatura igual a 500. Y otro punto lo tendríamos aquí, por ejemplo, el nodo 1 o el nodo 2, cualquiera de ellos podría ser. Entonces aquí conocemos temperatura 1. Y lo mismo aplicaría para el caso de temperatura 2. Entonces decíamos, ahí tenemos básicamente el delta T sería T1 menos 500 para uno de estos nodos, pero tenemos dos. Entonces, esto sería la suma de los dos. Entonces el área, decíamos, es delta X por delta Y. No bien delta X por 1 o por una unidad de profundidad. Entonces, por lo tanto, esta ecuación Q nos quedaría menos K por delta X por 1 por delta T entre delta X. Simplificando este delta X con este delta X se cancela. El 1 es nada más 1 y entonces nos queda menos K por delta T. Decíamos que eso sería para obtener el calor que fluye a través de todo el lado de la parte superior, sería la suma de todos los cuadros. Bueno, tenemos dos nodos, más bien de todos los nodos. Dado que tenemos ahí dos, sería la suma de estos dos. Es el calor total en la parte superior sería la suma de I menos K por delta T. Y esto sería igual a cuánto el menos K lo podemos sacar afuera de la sumatoria, y en la sumatoria nos quedaría el delta T para el nodo 1 más el delta T para el nodo 2. Entonces esto lo podemos poner aquí como menos K por delta T para nodo 1 sería T1 menos la temperatura en la frontera, que es 500. Entonces ya tenemos T1 igual a 250 menos 500. Y el nodo 2 también tiene la misma temperatura, 250 menos 500. De tal manera que esto nos quedaría en función de K, pero ¿cuánto daría el resultado de esta operación? $500. 500 veces K. Entonces sería el calor que fluye a través de esa cara, y es el mismo que fluye a través de las otras tres. Entonces decíamos, esto sería el caso de cuando tenemos la región
con la temperatura especificada en sus límites. ¿Qué tipo de frontera o de condición de frontera sería este tipo de condición que tenemos aquí, en donde conocemos la temperatura? Hemos mencionado algún nombre que tiene este tipo de condición de frontera en donde conocemos directamente el valor de la temperatura. Anteriormente mencionamos que había varios tipos de condiciones de frontera. En algunos casos, como en este caso, conocemos el valor de la temperatura directamente o de la variable que estemos trabajando. En otros casos conocemos no directamente el valor de la temperatura, sino el gradiente de la temperatura en la frontera o el flujo de calor también puede ser. O también podemos tener otro caso en donde conocemos en donde tenemos un medio un medio con convección en la frontera. No recuerdan cómo se le llamaría este tipo de caso en donde tenemos el valor de la temperatura directamente. ¿Es flujo de calor constante? No, aquí tenemos la temperatura. Entonces sería un caso de condición de Dirichlet. En el otro caso en donde conocemos el gradiente de temperatura sería una condición de Newman. Entonces sería estos casos. Aquí tenemos este caso de condición de frontera de tipo de Dirichlet. Podemos tener otros tipos de condiciones, como decíamos, y uno de ellos, decíamos, es cuando hay una frontera convectiva. Un caso muy común sería para cuando tenemos el caso de una condición de frontera convectiva. Convectiva quiere decir que hay conducción de calor por convección de esta región en su frontera hacia un medio fluido. Sí, hacia un medio fluido en contacto con esta frontera. Pues en este caso lo que haríamos también sería modificar la ecuación. En este caso hay que modificar la ecuación para obtener, para ese caso, entonces para ello se puede hacer un balance de energía. Y con ello podemos obtener esta ecuación. Entonces en este caso ya vamos a obtener directamente la ecuación que se utilizaría para este caso y para otro caso que también se suele encontrar comúnmente. Decimos aquí, podemos decir que haciendo un balance de energía, se obtiene de la siguiente manera. Entonces vamos también a ilustrar cómo sería este tipo de frontera o de condición de frontera convectiva.
Entonces, en este caso tenemos una frontera convectiva en la cual decíamos, quiere decir que hay transferencia de calor por convección de la frontera hacia un fluido que rodea esta superficie. Entonces, decíamos ahí en este caso, tenemos una temperatura que nos denotamos con temperatura subíndice infinito, que está ahí en esa frontera, el nodo M,N estaría ahí ubicado. Un nodo en la parte superior sería M,N más 1. Un nodo en la parte inferior sería M,N menos 1. Y un nodo en la izquierda sería M menos 1, N. Pues ahí esos serían los nodos que necesitamos utilizar para conocer la temperatura en el punto o en el nodo M,N. Pues si ven cuál es la diferencia en este caso con el caso anterior. En el caso anterior nos dan el valor de la temperatura en la frontera directamente. Decíamos, se llama condición de Dirichlet. Nos dan el valor de la temperatura directamente. Por ejemplo, aquí 500, quiere decir que los nodos que estarían aquí directamente, exactamente en estos puntos, tendrían la temperatura que nos dan en la frontera. Sin embargo, cuando tenemos un caso de una condición de frontera convectiva, no nos dan la temperatura en esos puntos en el límite, sino que nos dan el valor de la temperatura en la corriente libre del fluido. Entonces, por eso es que necesitamos obtener esta temperatura M,N, temperatura M. Obviamente vamos cambiando a medida que vamos analizando diferentes nodos, vamos cambiando M,N, va cambiando. Cuando analizamos este otro nodo, entonces aquí se vuelve M,N, y otro nodo más hacia arriba se volvería M,N más 1. Pues ahí decíamos, ya teniendo en cuenta esa configuración también, que también tiene un ancho delta X y un alto delta Y. Entonces ahí también lo que ocurre, decíamos, es un flujo de calor. Y decíamos entonces aquí, ya haciendo el balance de energía, obtenemos una ecuación de la siguiente manera. El balance de energía básicamente es como lo que mencionamos anteriormente en que el calor que fluye en la parte superior debe ser igual al calor que sale por los otros tres lados. Entonces, eso es básicamente lo mismo que se aplicaría en este caso, y nos quedaría de la siguiente manera. Menos K por delta Y, M, menos N, M,N menos T subíndice M menos 1,N. Todo eso dividido entre delta X. Decíamos, sin embargo, en ocasiones se puede hacer que
Menos K por delta X sobre 2. Tm, n. Este subíndice m, n más 1. Dividido entre delta y. K por delta X sobre 2. M, n menos. Índice m, n más 1 entre delta y. Y todo esto igual a h por delta y por tm, n menos t infinito. Entonces sería el caso de, para obtener la temperatura en este nodo n, m, cuando tenemos una condición de frontera convectiva en la cual no nos dan esas temperaturas en esa frontera, sino nos dan el valor de la temperatura T subíndice infinito, que es la temperatura en la corriente libre del fluido. Pues aquí también podemos decir que si delta X igual a delta Y, se nos simplificaría también la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo nos quedaría si delta X igual a delta Y? ¿Alguna idea? Se eliminan los denominadores. Se eliminan los denominadores. Delta X igual a delta Y se elimina. Y nada más aquí en este lado no afecta. Entonces nos debería de quedar de la siguiente manera. También ya simplificando nos quedaría de la siguiente manera. M, n por, entre paréntesis, h por delta X sobre K más 2 menos h por delta X sobre K por T infinito menos un medio dos T M menos 1 subíndice M menos 1, n más T M, n menos 1 todo esto igual a 0. Entonces ahí eso nada más es para el caso de que delta X igual a delta Y. Se nos simplifica. Y también es conveniente analizar el caso o obtener la ecuación para discretizar
cuando tenemos un caso de un nodo en una esquina. Bien, con condición convectiva. Entonces, en este caso también podemos ilustrar cómo sería este nodo en una esquina. Pues básicamente sería una extensión del caso anterior para la esquina. En este caso también se debe de tratar por separado, de manera separada, porque el resultado sería diferente sin. Pues tenemos ahí este nodo m,n. Un nodo en la izquierda sería m-1,n. Un nodo en la parte inferior sería m-1,n. Y el otro nodo en la esquina opuesta sería m-1,n-1. Entonces este nodo que tenemos aquí en la esquina sería el nodo m,n. Y para ese caso, bueno, también tenemos aquí delta x y delta y. Entonces, para ese caso también, ya suponiendo que delta x igual a delta y, pues ya en este caso directamente hacemos la suposición de que delta x igual a delta y entonces simplificamos la ecuación y ya nada más escribimos cómo quedaría. Y quedaría de la siguiente manera, sería 2 veces e m,n h por delta x sobre k más 1, todo esto menos 2 veces h por delta x sobre k por t infinito menos m menos 1,n más t m,n menos 1. Todo esto igual a 0. En este caso nos quedaría de esta manera nada más, ya escribimos nada más la ecuación final, haciendo ya la suposición de que delta x igual a delta y. Pues en este caso, para más casos se pueden encontrar en tablas. Para más casos se pueden encontrar en tablas. Entonces,
Normalmente ya en las tablas encuentran para cada diferente caso para no estar reduciendo estas ecuaciones para discretar. Ya se pueden también obtener de las tablas para algunos otros casos. Entonces decíamos, los más comunes sería como en este caso, cuando nos dan la temperatura directamente en los límites, o cuando tenemos un caso de, de convección en la frontera, es decir, que el sólido está rodeado por un fluido. Entonces, este sería el caso de, decíamos, conducción bidimensional en estado estable con este método de diferencias finitas. Entonces, vimos el método gráfico, método analítico, método de diferencias finitas. Entonces, vamos a asignar otra tarea hasta aquí en los próximos días y vamos a continuar con el siguiente subtema o siguiente tema para seguir avanzando, el cual sería ya correspondiente al tema 4, unidad 4, que es conducción en estado transitorio. Bueno, ya sería el correspondiente a la cuarta unidad o cuarto tema. Pues todavía nos faltan algunos tres unidades, entonces vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Pues en este caso también tenemos el conducción en estado transitorio, quiere decir que tenemos en cuenta el término de variación con el tiempo. Entonces ya anteriormente habíamos obtenido la ecuación general de conducción de calor. Entonces anteriormente habíamos obtenido esta ecuación, la ecuación general de conducción de calor, la cual contiene todos los términos. Y decíamos, a partir de esta ecuación hemos ido obteniendo o utilizando casos particulares, como es el caso unidimensional, caso bidimensional con estado estable y ahora el caso transitorio. En el caso transitorio decíamos, vamos a considerar el caso unidimensional. Entonces lo que haríamos sería, a partir de esta ecuación general, tomamos un término, el término en X, y el término de variación de la temperatura con el tiempo. Aquí por ahora no consideramos tampoco la generación de calor, ni tampoco en dos o en tres dimensiones. Desde aquí, de esta ecuación, básicamente, vamos a nada más considerar dos términos. Que serían estos dos. Sería la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto de X igual a alfa por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es alfa?
Como SAPA habíamos dicho, es la difusividad del material, es básicamente una constante que agrupa la conductividad con la densidad y el calor específico. Esa es la difusividad del material. Entonces ya esto ya lo habíamos obtenido, decíamos, obtenemos esta ecuación a partir de la ecuación general. Entonces decíamos esta es la ecuación que gobierna este caso, es la ecuación que gobierna este caso. Este fenómeno de conducción en estado estacionario, conducción de calor en estado estacionario, tiene aplicación cuando hay variación de la temperatura en el tiempo y en particular para procesos de calentamiento o de enfriamiento. Podemos decir que se aplica para procesos de calentamiento y enfriamiento o enfriamiento. ¿Cuál sería un caso de calentamiento o de enfriamiento en donde ocurre conducción en estado transitorio? ¿Alguna idea? ¿Podría ser hervir el agua? Hervir el agua. Sí, podría ser porque va variando la temperatura con respecto del tiempo. Pues básicamente esa es la situación en donde ocurre un proceso de calentamiento o de enfriamiento, en donde la temperatura cambia con el tiempo. Podría ser calentamiento de agua, podría ser, por ejemplo, también calentamiento o hirviendo o enfriamiento de algún otro objeto, por ejemplo, una papa, un huevo que se hierve o se calienta, o bien, si ya está caliente, también se puede enfriar, se puede sumergir en agua fría y su temperatura va a ir cambiando hasta alcanzar la temperatura del medio más frío. Entonces, este tipo de fenómeno ocurre en estas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos estudiar este fenómeno? También se puede resolver de manera analítica esta ecuación, o también se puede utilizar otro método que es se llama capacidad calorífica o capacidad térmica, o bien también se pueden utilizar algunas tablas. Entonces también se puede solucionar esta ecuación de manera analítica para algunos casos. Los habíamos mencionado en el tema anterior de conducción bidimensional en estado estable, que también habíamos visto que se puede analizar utilizando método analítico, método gráfico, método numérico. Aquí también podemos utilizar método analítico para conducción en estado estacionario.
Sin embargo, habíamos mencionado que el método o métodos analíticos comúnmente tienen limitaciones en cuanto a que se pueden aplicar únicamente para geometrías bastante sencillas o no muy complejas, y también que resulta a veces muy complicado llevar a cabo la solución de manera analítica de la ecuación. Entonces, para este caso, podemos considerar nada más una geometría sencilla, que podría ser una pared o una placa en el cual ocurre una transferencia de calor a través de esta placa. Entonces también definimos un sistema de coordenadas en el cual podemos ubicar una pared es un caso unidimensional. Entonces aquí lo que tenemos es la temperatura en función de la distancia o del espesor. Hasta aquí, por ejemplo, también decíamos, a pesar de que se trate de un objeto que puede tener 3 dimensiones, o sea, altura o espesor y o largo y ancho, lo consideramos como un caso unidimensional. ¿Por qué? ¿Alguna idea o recuerda por qué? ¿Por qué consideramos, por ejemplo, el caso de un cilindro como un caso unidimensional, siendo que en realidad puede fluir el calor en 2 o en 3 dimensiones? O en este mismo caso de una pared o de una placa, ¿por qué lo consideramos unidimensional? Si tiene ancho y alto y largo. ¿Alguna idea o algo recuerdan? Que el calor nada más fluye en una sola dirección. Entonces, las otras direcciones no hay transferencia de calor hacia arriba, digamos, hacia abajo, nada más el calor fluye en una sola dirección. Entonces, es un caso unidimensional. Entonces, ahí lo que tenemos es la temperatura varía en función de X. X es la distancia medida en o a través del espesor. Pues aquí tenemos también, podemos tener, como se trata de un caso transitorio en donde tenemos variación de la temperatura con respecto de X, y tenemos variación de la temperatura con respecto del tiempo. ¿Qué condiciones necesitaríamos para resolver la ecuación, para encontrar una solución particular de la ecuación? ¿Alguna idea? ¿Podrían ser las temperaturas en cada lado de la pared antes y después del proceso? Las temperaturas en cada lado serían las condiciones de frontera. Y para condiciones, y el otro tipo de condición sería la condición inicial. Antes, como mencionabas antes, más bien sería al inicio. Entonces, siempre que tenemos variación con respecto del tiempo, lo que necesitamos también es una condición inicial. Cuando tenemos
variación con respecto al espacio, ya sea en la dirección X, en dirección Y, lo que necesitamos es la condición de frontera. Y también habíamos mencionado que cuántas condiciones de frontera necesitamos en esta ecuación. ¿No? Dos, ¿por qué? Porque es bidimensional. De unidimensional. ¿Por qué? Porque es de segundo orden la ecuación. Entonces ahí necesitamos dos condiciones de frontera, porque es de segundo orden la ecuación. Entonces decíamos, esto lo podemos ilustrar de esta manera. Podemos también obtener una solución analítica o bien otro tipo de solución gráfica mediante gráficas que ya existen, o podemos también aplicar alguna simplificación. Aquí en esta geometría vamos a considerar que tiene un espesor de 2L. Entonces habíamos mencionado también anteriormente un caso similar en donde consideramos aquí que tiene un espesor 2L. Decíamos utilizar 2L, por ejemplo, nos resulta útil para cuando resolvemos la ecuación. Entonces aquí también podemos hacer un cambio de variable. Haciendo cambio de variable utilizando teta. Esta ecuación nos quedaría segunda derivada de t con respecto de x, más bien teta es igual a alfa por derivada de teta con respecto de t. Nos queda de esa manera. Pues también ahí decimos el cambio de variable se hace para simplificar la solución de la ecuación. Y podemos decir que tiene una temperatura T1 en un lado, como decíamos también, en un lado de la pared, y podemos también definir estas ecuaciones. Entonces, que esa temperatura T1 quiere decir que es constante. Entonces, esto nos produciría condiciones decíamos, teta sería igual a teta, en donde teta es igual a T menos T1. Entonces, cambio de variable similar, como ya lo habíamos utilizado anteriormente para el caso de superficies extendidas o aletas. Ya habíamos utilizado este tipo de cambio de variable, y también en el caso de la solución analítica para el caso bidimensional en estado estable. Entonces, esta es el cambio de variable. Utilizamos teta igual a t menos t1, y haciendo ese cambio de variable nos queda de esa forma la ecuación, que es básicamente la misma forma. Entonces, por eso sigue siendo válido el resultado, ya que la ecuación es básicamente la misma. Sin embargo, nos simplifica el hecho de tener las condiciones de frontera expresadas en esta forma. Entonces, ahí teniendo ese cambio de variable, podemos expresar la condición inicial y condición de contorno.
caso, la condición inicial sería θ igual a TI, más bien θ subíndice I, θ subíndice I, que es θ inicial, digamos. T subíndice I menos T1. Y entonces esto va a ser igual, va a ser en T igual a 0. Y también esto lo podemos delimitar desde 0, menor o igual que L o menor o igual que X. Menor o igual que 2L. Pues ¿por qué en ese intervalo? Porque ahí en la figura pusimos que el ancho de toda la pared es igual a 2L. Entonces, por eso X puede tomar valores entre 0, que es aquí en el origen, hasta en un lado, digamos, el origen que está ubicado en un extremo, hasta el otro lado que tiene un valor 2L. Entonces sería la condición inicial. La condición inicial es la temperatura va a ser igual a TI menos T1. TI menos T1 en T igual a 0. Pues básicamente ahí quiere decir que la temperatura es igual a T1 en T igual a 0 al principio, digamos al inicio de todo el proceso, y sería la misma temperatura en todo el volumen, aunque como decimos solo hay transferencia de calor en una sola dirección, entonces sería en todos los valores de X. Esa sería la condición inicial. Y para la condición de frontera, entonces también ahora necesitamos expresar θ igual a 0. En algún extremo, en este caso podemos decir en extremo en donde X igual a 0. Es decir, en el lado izquierdo de esta pared, θ igual a 0 en ese extremo en donde X igual a 0, y eso va a ser para T mayor que 0, es decir, el tiempo siempre va a ser mayor que 0, siempre empezará a contar a partir de 0 y será positivo, mientras que también θ igual a 0 en X igual a 2L, también para T mayor que 0. Entonces esto quiere decir que siempre θ va a ser igual a 0 en este extremo. Pues el hecho de que θ igual a 0, ¿qué quiere decir? Que la temperatura, ¿cómo sería la temperatura? Igual. θ igual a 0, la temperatura sería constante, básicamente. Que en esos lados tienen una temperatura constante.
Aquí también se puede solucionar esta ecuación, también se puede solucionar por el método de separación de variables. La ecuación se puede solucionar por el método de separación de variables. Pues este método también ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos utilizado en el tema anterior para solucionar la ecuación en el caso de conducción bidimensional en estado estable. Ahora es conducción unidimensional en estado transitorio. Entonces decíamos que en este caso también podemos utilizar este mismo método de separación de variables. Este tipo de ecuación también, ¿cómo se le llama cuando tenemos esta forma de la ecuación diferencial? Esta es una ecuación parabólica, ecuación diferencial. Parabólica, eso también, si lo recuerdan o si lo vieron en ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales parciales de este tipo bueno, también se pueden clasificar, o hay una forma de clasificarlas en parabólica o hiperbólica o elíptica. Sí, entonces, dependiendo del orden de la ecuación y del signo de los términos. Entonces, esto sería, en este caso, esta ecuación sería una ecuación parabólica. Y el caso de la otra ecuación que gobierna el caso bidimensional en estado estable, la ecuación de Laplace, sería una ecuación elíptica. Entonces, aquí decíamos, se puede solucionar por el método de separación de variables. ¿Y en qué decíamos que consiste este método? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿O alguien recuerda en qué consiste el método de separación de variables para la solución de la ecuación? Sí, efectivamente, separar las variables, como su nombre lo dice, y para ello se supone que existe una solución que se puede expresar como el producto de estas dos soluciones. Más bien, sí, de estas dos variables, que son en este caso X y T, en este caso. Pues en este caso también, para no llevar a cabo todo el procedimiento de la solución de la ecuación, todo el desarrollo, vamos a poner nada más la solución final que se obtendría si llevamos a cabo todo el desarrollo para este caso. Nos decimos, se puede solucionar por el método de separación de variables y la solución quedaría, queda de la siguiente manera.
gustaría que